Proyecto Secreto I, copiar ovnis, por Fabio Ramírez. El Proyecto I, copiar un ovni derribado. Lo que te vamos a revelar es una primicia de documentos anglo-canadienses, pero sabemos que proyectos iguales de copiar ovnis han existido en USA, donde, por ejemplo, la empresa Northrop, que tenía a su cargo replicar y mejorar los ovnis robados a los nazis, estuvo implicada en pruebas de prototipos y estrellamientos en Nuevo México, quizás relacionados a los de Roswell o Aztec, que podrían haber sido prueba de prototipos nazis u operaciones de cobertura falsa hechas para tapar las verdaderas naves alien derribadas en 1947. Dije bien, derribadas y no estrelladas, porque esto era parte de la guerra secreta contra los ovnis que comentaremos durante este video. Hablamos de ovnis en Canadá. ¿Por qué probar prototipos en Canadá? Bueno, debido al aislamiento, siempre Australia fue el patio trasero donde Inglaterra probaba sus prototipos, armas y bombas. Y así, Canadá era el lugar ideal donde USA hacía sus famosas pruebas radiactivas y de enfermedades sobre soldados, y donde probaba los prototipos de ovnis falsos como el Abrocar. Ya Nuevo México tenía demasiada prensa y curiosos, y qué mejor que el viejo Canadá para probar estos juguetes secretos y venderle patrañas a la prensa. Pero pasemos ahora a la información que nos convoca, el misterioso Proyecto Secreto I, o replicar ovnis. El Proyecto I fue una idea británico-canadiense impulsada por Estados Unidos, que pudo revolucionar la aviación, pero por último se optó para usarla militarmente, y cayó en la categoría de Prototipo Secreto Volador, o PSV. Corría el año 1952 y la Guerra Fría estaba en plena ebullición. A la CIA le preocupaba un proyecto que ellos no dominaban y que podía revolucionar el espacio aéreo. El entonces jefe de inteligencia central de la agencia, o CIA, Mr. Marshall Chadwell, advirtió de la importancia del enigmático proyecto, un arma súper secreta y ya desarrollada en forma óptima por los nazis en una fase muy adelantada, que consistía en unos discos volantes, un objeto volador sí identificado, y que después de la guerra no quedaron más rastros de ese proyecto a la vista. Y como es obvio en lo que respecta a toda estrategia militar, los encargados de la logística nazi trataron de autodestruir el proyecto. Este proyecto, un joint venture británico-canadiense de replicar ovnis, se convirtió quizás en el más importante secreto de la aviación del mundo occidental de la Guerra Fría. Medio siglo después, se descubren los detalles de este proyecto militar, un capítulo olvidado en la historia de la aviación. Pero no sucedió lo mismo en territorio norteamericano, donde prosiguieron este proyecto, y hoy vamos a repasar algunos de los logros a los que llegaron. En un informe enviado por Mr. Chadwell de la CIA, en marzo de 1955 a sus respectivos jefes de departamento, exigió un estudio para el uso de un tipo no convencional de vehículos aéreos contra una nación extranjera, como los tímidamente planeados en países europeos. Así, mientras las potencias europeas empezaban a probar aviones jet a reacción, ya Estados Unidos tenía un proyecto británico-canadiense donde empezaba la copia de los ovnis. Mientras agentes de la CIA trabajaron en busca de nueva información sobre los discos volantes, miembros de la Fuerza Aérea se desplazaron a Toronto, Canadá, para contactar con los ingenieros canadienses del Proyecto I y finalmente impulsarlo por la industria militar estadounidense. Ya a finales de 1955 fue catalogado por el Department of Defense, o Departamento de Defensa estadounidense, con la clave 606A entre los documentos secretos localizados por la CIA, donde se explica que los nazis comenzaron a experimentar con este tipo de objetos volantes y pudieron desarrollarlos totalmente, y su propulsión la lograron a través de los rayos cósmicos. Esta información se filtró a través de un ingeniero aeronáutico alemán llamado George Klein, que había trabajado en ese proyecto bajo la supervisión de los ingenieros alemanes Rudolf Schriever y Richard Miette. Todos ellos en calidad de inmigrantes alemanes se afincaron en Uruguay y Argentina, y el cual, en una entrevista que tuve con ellos en los años 70, que nunca fue publicada por la prensa y que tendría el título de Explicación sobre el misterio de los ovnis,
con sus respectivos artículos y planos, sigo conservando por respeto a estos entrañables vecinos científicos y hombres de paz que llevo en mis recuerdos de la infancia. Los discos volantes no son un producto de la imaginación, son algo real hasta el punto que el primer ministro Wilson hizo simulacros de guerra química ante una posible invasión alienígena, y el cual manifestó que la mayoría de los virus y bacterias pueden inscribirse en la lista de nuestros más mortíferos enemigos y podrían convertirse en eficaces aliados frente a una invasión de entidades biológicas procedentes del espacio. Y esa hipótesis tan avanzada en esa época hoy sigue siendo totalmente válida, según declaraciones de militares norteamericanos, porque hay muchas referencias de los gérmenes importados que hicieron sobre las poblaciones americanas y europeas cuando éstas entraron en contacto por primera vez con los europeos. Ahora se puede emplear como arma bélica, bacteriológica, invisible pero viable. La idea es que se pueda atacar a los alienígenas con armas biológicas, virus o enfermedades. También Winston Churchill, el primer de Inglaterra, ordenó en 1952 una investigación ultrasecreta para determinar si los ovnis suponían un peligro nacional. Y según el Sunday People, el líder británico temía una posible guerra con los tripulantes de los vehículos no identificados. Y le comentó a su ministro del Aire, Lord Cherwell, ¿qué pasa con esas cosas que vuelan sobre nosotros? El gobierno británico tiene 452 archivos ultrasecretos sobre ovnis depositados en la Oficina de Registros Públicos en Kew, Londres. Según nos manifestó Lord Irving, antiguo canciller, esos registros no se harán públicos por el momento. Lord Hill Norton, que fuera ministro de Defensa del Reino Unido durante los años 70, afirmó que la OTAN rastreó la presencia de un escuadrón de ovnis desde la base aérea de Feltrel en Suffolk. Ahí tiene su base el 5º Escuadrón de Vigilancia Especial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Lord Hill Norton nos reveló que el escuadrón seguía a los ovnis que pudieran amenazar a la Tierra y que cada vez que él pedía explicaciones a la Fuerza Aérea de Estados Unidos acerca de las actividades que llevaba a cabo, el mencionado destacamento de la base era sistemáticamente esquivado con las más variadas excusas. Nunca obtuve una respuesta satisfactoria, comentó, indignado, y dijo que la USAF admitió que en la base había una unidad especial de Estados Unidos dedicada a la búsqueda de objetos manufacturados por seres estelares en el espacio y que perseguían a los ovnis cuando eran avistados para catalogarlos. Desde Inglaterra, Lord Hill Norton le exigió a sus interlocutores de la Fuerza Aérea estadounidense qué estaban haciendo exactamente y qué hace el gobierno inglés respecto al tema ovni, porque hay cosas volando en nuestra atmósfera y no sabemos qué son y quiénes son los que los dirigen o cuáles son sus propósitos. Nuestras conclusiones. La mayoría de las veces lo que se dice es bastante más de lo que se cree. El que este sea un proyecto británico-canadiense dice mucho. Ya en USA la prensa e investigadores metían mucho la nariz y sospechaban de las explicaciones oficiales. En Inglaterra, el control de la información y medios es muy férreo, al menos lo fue hasta el año 2000. Respecto a Canadá, como bien lo sabe USA, es ideal para proyectos secretos y prototipos porque Canadá tiene extensiones desiertas y la distribución de población permite mucho mayor secreto y discreción. Ya desde fines de los años 30, USA venía utilizando a Canadá como su patio trasero para hacer pruebas y experimentos. Hace años se revelaron videos de soldados yanquis que eran llevados a Canadá y les pagaban $30 por dejarse inocular virus o exponerse a radiación y después ser estudiados. La mayoría tuvo serias complicaciones de salud o quedaron estériles y ellos, aún agradecidos y sintiéndose afortunados por ser elegidos para ser conejillos de Indias. Los videos existen y solo hay que googlear un poco para hallarlos. Como sea, USA venía usando a Canadá para sus travesuras diabólicas y respecto al proyecto I, es sabido por notas anteriores cuál era la situación. A saber, en la Segunda Guerra se detectaron y documentaron ovnis persiguiendo a naves de ambos lados, a Alemania y a los aliados. Después de la Segunda Guerra se crea el Escuadrón de Tecnología Foránea en la base Wright-Patterson, en Ohio, dirigida por el coronel Wendell Stevens, que con equipos especiales en las bases de Alaska
y la base misilística de White Sands, armó un equipo especial con radares y sensores y aviones con cámaras y filmadoras para seguir a los ovnis y develar el misterio. Y luego elevar informes de sus investigaciones al secretario de Estado James Forrestal, que se suicidó misteriosamente, y copias de esas investigaciones al Pentágono y a la Casa Blanca. El coronel Wendell Stevens siguió y descubrió a los ovnis y sus actividades, y luego el Pentágono utilizó a la agencia secreta Majestic MJ-12 para tomar el mando de las investigaciones e imponer el silencio acerca de los ovnis por un lado, y por otro lado, mientras firmar un pacto con los traicioneros aliens, a través de aristócratas de la élite como Rockefeller y Kissinger, en busca de ventaja tecnológica, dejando de lado a los militares que empezaron la investigación, como el coronel Wendell Stevens y el mayor Keyhoe, y aún al mismo capitán Ruppel, director del proyecto Libro Azul, que debido a sus dudas y preguntas de qué era lo que estaba haciendo el gobierno en secreto con los ovnis, fue asesinado. Y aún algunos presidentes como JFK, que hizo muchas preguntas que incomodaron al poder, y su negativa a seguir mintiendo sobre los ovnis, a saber qué estaba pasando y revelárselo a la opinión pública, sellaron su final. Sabemos que esto fue así porque el magnicidio quedó impune. Todo cierra. Lleva la firma de la élite cumpliendo dos propósitos. Por un lado, callar a Kennedy y por el otro lado, dar una muestra de cuán grande era su impunidad al matar a un presidente, dejando claro qué le esperaba a los curiosos de ahí en adelante. No es casual que una nave se estrellara en Roswell, digamos derribada, para hablar mejor, ya que los ovnis querían tomar contacto con sectores del poder de USA e influir en su política de secretismo, conspiración y rapiña internacional. Como el gobierno se negaba a entrevistarse con los ovnis y continuaba en la Guerra Fría y en la escalada atómica, los ovnis se presentaban sobre bases misilísticas y atómicas como White Sands y Roswell, hasta intentar enviar a un avión experimental, un P-54 Mustang, con el capitán Thomas Mantel, a seguir a un ovni. La persecución fue trágica. Esto sucedió en enero y alertó de la amenaza a varios militares como el mayor Keyhoe, por ejemplo. A los pocos meses, y sabiendo que los ovnis no bromeaban, ya que derribaron al capitán Mantel en su Mustang P-54, deciden derribar a la nave de Roswell, donde el grupo Rockefeller llega al lugar enseguida, a bordo de las limusinas negras de IBM, y se lleva la tecnología del platillo, que posibilita la invención del transistor y el circuito integrado a los pocos meses. Como USA no cedía y seguía en la misma política de negación y conspiración y escalada atómica, los ovnis tomaron medidas drásticas y apagaron sectores de silos atómicos y bases de misiles como en Álamo Gordo, White Sands y la base Ventura. La oleada de ovnis sobre la Casa Blanca y el Congreso fue otra señal de advertencia para USA, que no quería pactar con los extranjeros, sino robar su tecnología y seguir sacando ventajas sobre los demás países. La guerra de Corea y crisis de misiles se llevan puesto a JFK, que quedó en medio de la guerra entre los que querían decir la verdad sobre ovnis y los que no. Ya sea que lo hayan matado los alienígenas o los del sector Rockefeller que querían pactar con los aliens y sacar ventajas para su consecuencia, lo importante es que el asesinato de Kennedy fue un trabajo, obra de los hombres de negro, o sea, que trabajaban para el gobierno secreto, que incluía el comité Majestic MJ-12 y a la vez la obediencia a los alienígenas. La reunión entre el presidente norteamericano Truman y los alienígenas a través del grupo Rockefeller como mediador o entregador de la raza humana. Pero ya los proyectos de investigación y estudio de la tecnología alien para saber cómo funcionaban y reproducirlos, o sea, retroingeniería, ya estaban avanzados. Hubo varios programas de supuestos estudios ovnis que solamente eran tapaderas para encubrir y distraer la opinión pública. Programas como el Proyecto Signo, Proyecto Sigma, Proyecto Libro Azul, Informe Condon y otros más,
pero también hubo varias ramas de tecnología foránea y del ex proyecto Manhattan de la bomba atómica y del ex proyecto Rainbow o experimento Filadelfia, que se ocuparon de reproducir y probar esas tecnologías extraterrestres en experimentos aún con seres humanos. Seamos francos, la tecnología cuántica y electromagnética de la campana antigravedad nazi y el proyecto Filadelfia solamente son concebibles si son copias o réplicas de ingeniería alienígena. Solamente teniendo en contacto una ciencia cuántica, matemáticas multidimensionales y una clase de electrónica que no era posible en esa época, podrían suceder la ingeniería nazi y la ingeniería del proyecto Filadelfia. Esos proyectos nefastos obedecen a ese origen, con las lamentables consecuencias sobre los seres humanos al jugar con algo que uno no está preparado para manejar o evaluar. Hubo al menos 3 variantes del llamado proyecto, que era reproducir a menor y mayor escala la retroingeniería de aerodinámica y sustentación básica de los platíbulos. A gran escala lograron 3 prototipos, uno a control remoto como un dron que llevaba un torpedo o bomba y que vemos en este video, y tenía como 3 metros, construido con acero aluminio y una autonomía de vuelo corta, pero con velocidades de entre 800 y 1100 kilómetros por hora, suficientes e inimaginables para esa época. Otro prototipo de ovni construido era algo cercano al ala volante que Northrop tomó como proyecto Grumman y que desembocó en el actual F-117 o actual avión triangular furtivo, y el Aurora o B-2 que está en desarrollo. Otro desarrollo fue un prototipo interesante que los británicos completaron en 1972 y era una mezcla de dirigible y helicóptero, estable e interesante, del cual se filtraron unas fotos en una bodega que hemos publicado. Lo último que sé es que los rusos han desarrollado y avanzado haciendo un par de modelos de dirigibles similares a ese, pero con todavía más tecnología. Y finalmente, el desarrollo conocido o rama cazabobos, que era la parte visible para la opinión pública, que se conoció como el proyecto Abrocar, el platillo británico, canadiense, norteamericano. En síntesis, tenía armazón de platillo y en el centro una turbina de helicóptero. Se hicieron 3 modelos, uno de ellos para pruebas, que se fue corrigiendo y se desprendió en 2 modelos. Uno que se mostró a la prensa y tenía el logo que decía Ejército de los Estados Unidos bien grande, en forma grosera y grande. La idea era insinuar que los ovnis eran solamente un arma de USA. La verdad es que este prototipo mostrado a la prensa a duras penas consiguió elevarse y ser estable. Decían que los ovnis eran de uso y que esta tecnología no servía. Por eso no se revelaba estas pruebas, porque aún estaba en pruebas y era defectuosa. Claro, que el otro prototipo del proyecto fue otra clase de motor que combinaba el efecto descubierto en los años 20, sí, aunque no lo creas, 1920, por Henry Coanda. Este sabio francés logró crear un motor y se logró ya en mediados de los 50 un efecto similar al avión Harrier británico de despegue vertical. Se logró en pruebas con un modelo pequeño que duplicó las maniobras básicas de los ovnis. ¿Qué pasó con este motor y prototipo? Existe aún y hay fotos en el que hemos subido y que verán en este video. Su desarrollador fue un visionario del que nos ocuparemos más adelante. Hubo muchos otros prototipos de estudio de ovnis y prueba de estas tecnologías. Nos dicen que fueron 23 proyectos en total y algunos no funcionaron, eran solo estructuras y fotos que se mostraban a los testigos o periodistas a la espera que estos lo divulguen y luego el gobierno lo niegue, lo que haría si realmente tuviera un prototipo secreto que funcionara, es decir, lo negaría. De esto tenemos pruebas flagrantes de un famoso caso ovni que revelaremos algún día en otro video. Como sea, los prototipos han tenido numerosas fallas y se han desplomado y averiado, y han debido ser destruidos o desarmados y hasta transportados en medio de maniobras para evitar que la prensa se dé cuenta, no solo de que existen, sino que no funcionan bien. Como dicen, las copias no son buenas ni funcionan bien. Muchas de estas cosas se han estrellado en Nevada, Aztec y hasta uno en Sudáfrica.
Alguna vez se han trenzado con pilotos de gobiernos extranjeros, pero eso es harina de otro costal. Finalmente, varios gobiernos han conseguido prototipos estables de ovnis para viajar a la Luna y Marte, y un poco más lejos aún. Pero el costo de imperfección han sido grandes, aún es tecnología en pañales, y que los alienígenas miran con celo y desdén, pues a sus ojos, y tienen razón, somos chimpancés jugando con pistolas. Hay muchas diferencias entre la ciencia y técnica humana y la alienígena, a un nivel como de 1000 años de diferencia según documentos secretos de la CIA. Como ejemplo, explicamos que recién están construyendo armas humanas que identifiquen el ADN del portador y de la víctima, que se han logrado materiales y aleaciones inteligentes y camuflaje de radar y óptico efectivo. Ahora, la tecnología de ellos tiene aluminio transparente. Las molduras de sus naves tienen ajuste perfecto. Al cerrar las puertas se sellan molecularmente. Las naves, por su proceso de impulso y sustentación, crean alrededor suyo una burbuja de antigravedad que lo eleva y a la vez constituye un campo de fuerza alrededor. Eso explica por qué los proyectiles no pueden dañarlos y que los aviones se dañen al chocar contra ese campo o burbuja que los envuelve. Los controles de la nave se integran al ADN del piloto y la dirección de la nave se realiza por medio del pensamiento, ya que las computadoras se integran con la mente. Los ordenadores de los alienígenas son totalmente distintos a los nuestros. Todo un rompedero de cabeza, a decir de los técnicos del Área 51 que revisaron los ovnis siniestrados. No podemos entender cuál es el plan y conciencia de los visitantes, porque su química y física y sus sentidos y estados de conciencia son más y superiores a los nuestros, e involucran interacción con dimensiones y energías desconocidas. Eso explica, por ejemplo, los lapsos o pérdida de tiempo de los testigos de ovnis, la parálisis de los motores y los apagones, a veces usados por los alienígenas como medio de presión a las potencias por su política. Y aún la comunicación que los alienígenas sostienen con los contactados, ya que tienen capacidades que nosotros no conocemos y que en consecuencia no desarrollamos. Con lo dicho, es suficiente y volveremos al tema de los prototipos u ovnis terrestres en otro video. Por ahora, lo dicho, es material clasificado y suficiente, ya que mucha de la información y fotos que mostramos son primicia. Muchas gracias.